agradecerles su presencia en esta charla, que para nosotros es muy importante, dada lo que ha significado, ¿verdad?, esta enfermedad en el cultivo de frutilla. Hoy día tenemos la posibilidad de tener una experta invitada por la Unidad de Entomología de INE Carillanca, a cargo de la doctora Patricia Navarro, y estamos muy contentos de tener en nuestro medio a la doctora Patricia Stock, quien hoy día nos presenta una charla a Phalancoides fragarie y a Phalancoides becelli, dos nematodos foliares de importancia económica mundial que afectan la frutilla y otros cultivos. Quiero contarles un poco quién es la doctora Patricia Stock. Ella obtuvo su licenciatura en biología, con énfasis en zoología, y su doctorado en ciencias naturales, con enfoque en nematología en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Al principio de su carrera se desempeñó como agente de extensión de la División de Educación Agraria en el Ministerio de Educación y Cultura de Buenos Aires, donde lideró proyectos para educar a agricultores y ganaderos sobre alternativas para el manejo de parásitos y plagas de importancia agrícola. La doctora Stock realizó su formación postdoctoral en el Departamento de Nematología de la Universidad de California, Davis, donde también ocupó el cargo de curador asistente en la UC Colección de Nemátodos de Davis. Desde 2001 al 2021, la doctora Stock se desempeñó como profesora en 3 departamentos académicos, incluyendo entomología, ciencias de las plantas y ciencias animales y comparativas biomédicas en el Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida en la Universidad de Arizona. Entre los años 2018 al 2021, fue directora de la Escuela de Ciencias Biomédicas Comparadas y Animales en el Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida en la Universidad de Arizona. En 20 años de trayectoria académica en la Universidad de Arizona, la doctora Stock desarrolló un sólido programa de investigación multidisciplinario e internacional en los campos de parasitología y microbiología, con un enfoque en parásitos y patógenos de insectos. También dedicó esfuerzos a la educación, incluyendo el desarrollo y la enseñanza de cursos en simbiosis, nematología, patología de insectos y microbiología en la variedad de niveles educativos. Durante su trayectoria académica, la doctora Stock ha contribuido en la educación de estudiantes de nivel de pregrado, posgrado y postdoctorado, habiendo liderado cientos de estudios y alrededor de 40 visitas internacionales en su laboratorio. La doctora Stock ha publicado más de 120 trabajos científicos, 13 capítulos en libros y 2 libros. Desde el 2021 se desempeña como decana de la Facultad de Agricultura en la Universidad California State en Chico, California, Estados Unidos. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Patricia Stock, quien hoy día nos presenta una charla de importancia tanto a nivel regional, nacional como mundial. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer estar aquí en un país vecino de mi país natal, como es Argentina, y estar colaborando aquí con la doctora Patricia Navarro, que fue una excelente alumna y me pone muy orgullosa que esté desempeñándose aquí con tanto éxito, trayendo tecnología y estudios de increíble importancia agroeconómica para el país de ustedes. También quiero agradecer a INIA por todo lo que han ofrecido durante mi estadía aquí. Mañana es mi último día, así que estoy muy contenta de dar esta presentación. A modo de información, como escucharon en mi presentación, soy nematóloga, pero la mayoría de mi investigación se dedicó a parásitos de insectos, aunque he enseñado nematología, fitonematología durante muchos años en la Universidad de Arizona y en la Universidad de California en Davis también. Así que el objetivo de esta presentación hoy es darles un pantallazo en forma de educar a los distintos grupos de personas que están aquí hoy presentes en INIA, pero también los que están en forma remota, porque como lo entiendo, la introducción de este nemátodo es relativamente reciente y está causando estragos en la producción agrícola de frutilla y espero que se quede ahí, que no vaya a ningún otro lugar, pero cómo poder reconocer al nemátodo, qué cosas se pueden hacer y cuáles son las posibilidades para el futuro. Antes de entrar a hablar con el tema de nemátodos entomopatógenos, me gustaría
dar una visión, y no está funcionando el mouse, ni siquiera acá abajo tampoco. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Quiero simplemente darles una pequeña introducción para quienes no están familiarizados con nemátodos, o para quienes lo estuvieron y hace mucho tiempo que no ven nemátodos, dar una perspectiva de qué son los nemátodos, porque como siempre digo yo, se conocen a los nemátodos por el daño que causan, pero en realidad la mayoría de los nemátodos que existen en nuestro planeta, como pueden ver en la gráfica esta, 50% son marinos de vida libre, la mayoría de las especies no está conocida o identificada. Tenemos aproximadamente un 10% solamente que son nemátodos parásitos de plantas, un 25% de vida libre más que nada en el suelo o en ambientes lacustres o ríos, y un 15% parásitos de animales vertebrados. Aquí tenemos, por ejemplo, un nemátodo parásito de animales, Ascaris lumbricoides. Este nemátodo que tenemos aquí es un nemátodo parásito, no es parásito, es de vida libre, marino, se llama Draconema. Aquí tenemos un nemátodo de vida libre del suelo, qué lástima que está la cámara ahí tapando, pero es un nemátodo que se llama Cervidelus, es un bacterívoro de vida libre. Y aquí tenemos dos nemátodos fitoparásitos, el nemátodo del quiste, y esta es una larva del nemátodo del nudo, que son uno de los más nefastos nemátodos que conocemos en el planeta. Como dije antes, a los nemátodos se los conoce más que nada por el daño que causan tanto a personas, animales como a plantas. Y tenemos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. La Organización Mundial de la Salud ha estimado más de 2 billones de costos en tratar de combatir esta parasitosis en países subdesarrollados. Y el nemátodo Meloidogine incognita, que es el nemátodo del nudo, causa alrededor de una pérdida de 2 billones de dólares también en producción de cosechas a nivel mundial. Y esto es cada año. Algunas estadísticas para conocer un poco más a los nemátodos. Se los puede encontrar más o menos en menos de media hectárea, pueden encontrar más de 3 billones de nemátodos, de distintos tipos, de vida libre, de suelo, parásitos, y distintos estadios de desarrollo. Si se midiera medio kilogramo de suelo fértil, podrían encontrar aproximadamente entre 10 a 20 especies distintas. Y la mayoría de los nemátodos se los encuentra entre los 15 a 30 metros de profundidad, aunque hay especies como el nemátodo de la vid, Sifinema, que se lo encuentra a más profundidad, pueden hacer migraciones hasta más de 1 metro de profundidad. Una de las cosas importantes en tener en cuenta es que no todos los nemátodos son iguales, y como ya dije antes, no todos los nemátodos causan daño. Los nemátodos fitoparásitos se caracterizan por la presencia de un estilete, que es como una aguja hipodérmica, que es la que inyectan en el tejido vegetal y los ayuda a penetrar y a invadir el tejido vegetal de la planta. Los nemátodos no tienen proceso de cefalización como los insectos tienen, pero tienen un anillo nervioso que inerva todo su cuerpo hacia arriba y hacia abajo, y eso los ayuda a moverse, captando señales de tipo químico, de tipo eléctrico, señales sensoriales que los ayudan a localizar los hospederos, sean animales, plantas o vegetales. Tienen un aparato digestivo completo, que empieza en la boca, termina en un ano, y tienen un sistema reproductor. En la mayoría de los fitoparásitos hay especies partenogenéticas, pero los machos aparecen cuando las condiciones son desfavorables, para variar el pool genético de la especie y evitar que ésta se pierda cuando las condiciones son drásticas, como por ejemplo temperaturas muy altas o muy bajas, o falta de agua. Aquí tenemos brevemente un ciclo generalizado de nemátodos, fitoparásitos, y tenemos si existen machos, hay machos y hembras, hay reproducción sexual, si no es una hembra partenogénica que empieza a producir huevos,
y de esos huevos eclosiona se ocurre la primera, se forma el primer estadio juvenil, que es el juvenil 1 o larva 1, que muda dentro del huevo, y entonces la que eclosiona es la larva 2 o juvenil 2, que es el estadio infectivo, el que parasita las plantas. Esto es en forma general para todos los nemátodos fitoparásitos. Los nemátodos, ya les digo, si uno va a ver nemátodos a ojo desnudo, todos los nemátodos más o menos son iguales, y lo único que podrían decir son más largos, son más cortos. A veces, conociendo el tipo de movimiento, se puede inferir qué especie es una de la otra, o no especie, pero por lo menos el grupo a nivel de familia. Pero tenemos nemátodos que son depredadores, y como pueden ver esta es la parte anterior del aparato digestivo que se llama estoma. Pueden ver dentículos bien grandes que, como es un depredador omnívoro, carnívoro, se alimentan, por ejemplo, de pequeños artrópodos en el suelo, e inclusive son caníbales, algunos se comen a sus congéneres u otras especies de nemátodos. Los nemátodos bacterívoros se caracterizan por tener, este es el estoma, y miren el mismo estoma visto aquí en un bacterívoro, es mucho más grácil, más pequeño, está adaptado para incorporar bacterias que obviamente son organismos mucho más pequeños. Lo mismo los fungívoros tienen un estoma transformado como si fuera en una pajilla para tomar un jugo, entonces absorben así las hifas de los hongos. Y el fitoparásito tiene un estilete bien robusto, con bulbos robustos que están asociados, basales, que se asocian a glándulas esofágicas, que son las que producen enzimas, que son secretadas a través del estilete para penetrar la planta, disolver los tejidos vegetales. El tema de hoy es hablar sobre... qué lástima que se corta la imagen. Es hablar de dos nemátodos importantes que a veces son confundidos uno con el otro, y son nemátodos del género Aphelencoides. Fragaria es una especie, y la otra especie que la que voy a hablar es Besii, que también parasita un gran rango de hospedadores. Pero como pueden ver, lo que se puede ver, lamentablemente porque se corta, me parece que esto solamente está pasando aquí, con los que están presentes en el recinto, pero la gente que está vía Zoom pueden ver esto mejor, lo tengo marcado con un recuadro naranja, que es la presencia de este estilete con estos nudos basales, y otra de las características que voy a mostrar más adelante, bueno, no espero que se vea, pero es la forma de la cabeza, que casi la región anterior se le dice cabeza aunque no haya cerebro, más o menos sirve los contornos del cuerpo, no se ensancha, cosa que la especie Besii tiene la cabeza ensanchada con respecto a lo que sigue del resto del cuerpo. Otra de las características es los campos laterales. Los nemátodos tienen a los costados de los cuerpos líneas que son sensoriales, y les sirve a la vez para la movilidad entre las partículas de suelo y del agua, es como son canaletas por donde corre el agua. Y muchos tienen estas estructuras que ayudan para la clasificación. En el caso de Fragaria tiene dos líneas, ustedes ven como dos bloques, pero lo que se cuenta es la línea interna aquí, espacio, y la línea del otro lado. O sea que tiene dos líneas en lo que se llama campo lateral. Hay diferenciación sexual entre machos y hembras, más o menos son del mismo tamaño, el macho siempre un poquito más pequeño, y tienen estas espículas, que son los órganos intromitentes para fertilizar a la hembra, que son bien característicos. Yo les digo que tienen como forma de un serrucho. Tienen un gran rango de hospederos, más de 600 especies, incluyendo helechos y muchas plantas herbáceas de tipo perenne. Pueden comportarse como ecto o endoparásitos, y en distintas partes de la planta, y muchas especies también tienen una parte de vida que es micetófaga, o sea que entran a alimentarse de hifas de hongos. Y la mayoría se los encuentra en la parte aérea, en la zona de la hoja, por eso que se los llama nemátodo foliar, y están en Estados Unidos, en toda Norteamérica en realidad, están en Japón, en Rusia y en la mayoría de los países europeos, aproximadamente 37 países en total. La otra especie es Aphelencoides besii,
que a diferencia de la que vimos anterior, si marcamos acá los campos laterales, se acuerdan que teníamos esta línea interna y esta línea del otro lado, y ahora aquí se agregan dos en el medio que en la otra especie se veía como vacío. Esto se dice que tienen 4 líneas en el campo lateral. Y lamentablemente no vemos la cabeza, pero la cabeza, bueno, podemos ver un poquito acá en el macho, es como que está un poquito dilatada y hay una constricción que la separa del resto del cuerpo. Otra de las características que vamos a hablar más adelante cuando les muestre una clave dicotómica para caracterización es el tamaño de la rama uterina anterior, que tiene una cierta dimensión que se usa para diferenciar a las hembras de las distintas especies. Cuando se hace identificación de nematodos hay que tener, es el trabajo por lo general más arduo, porque hay que tener especímenes machos, especímenes hembras, a veces también especímenes juveniles. Y de todos hay que tomar medidas y hay que ver la morfología en forma holística y general. Otra de las características que tiene esta especie es que tiene una cola, el macho, mucronada. Si ven, es como parece que estuviera trifurcada. Y esta es una de las características también que separa, si les muestro a la otra especie, este macho tenía un mucrón, pero no tiene la cola trifurcada, fragaria, como la tiene Besiae. Y también tiene un comportamiento muy parecido a Fragarie, se alimenta del tejido vegetal en la parte expuesta o aérea de la planta. También se lo conoce como el nemátodo de la punta blanca del arroz, porque forma puntas blancas en la planta de arroz. Se lo conoce también como enano primaveral, porque causa enanismo, o en el capullo de la fresa, o enfermedad del engarce de la fresa también es como se lo conoce. Este nemátodo foliar también está ubicado en África, se lo ha encontrado en América del Norte, Central, América del Sur, Asia, Europa del Este y en las islas del Pacífico Sur. Aquí siempre las imágenes que son dibujos tratan de capturar toda la morfología en un solo plano, pero aquí quería mostrarles algunas de las características que se toman en cuenta para la morfología, como es la posición del poro excretor, del anillo nervioso, la trifurcación de la cola que veíamos en Besiae de los machos, la forma de la espícula, y la posición de la vulva en las hembras. Hay una clave dicotómica que yo no la hice, está sacada de la literatura, creo que de la página de Nemaplex, que es de la Universidad de California Davis, donde existe un departamento de nematología y entomología, y aquí les hace una clave dicotómica en comparación de las distintas especies de afelencoides. Por ejemplo, fíjense que la cabeza hinchada o dilatada, como yo les decía, con 4 líneas laterales, me manda directamente al grupo 2, donde si veo que la longitud de la rama posuterina es menos de 4 veces el ancho del cuerpo, y la identifico como Besiae, y si tiene la cabeza no hinchada con 2 líneas laterales, es la especie Fragarie que hablamos en un principio. Y después hay otras 2 especies, Subtenuis y Rhyzema-botzi, que tienen otras características peculiares también. Con gusto comparto estas diapositivas con ustedes si eso les sirve para tenerla como referencia para investigación. Bueno, como ustedes saben, desde hace ya varias décadas la caracterización morfológica se hace, es ardua, hay que ser nematólogo experto para identificar o tener conocimiento de varios años, no es simple, y es por eso que yo digo que los nematólogos somos especies en extinción. No hay mucha gente que le guste ver la morfología de los nemátodos, aunque yo digo, cuando hacemos parte molecular, las pares de bases de las secuencias no nos dicen nada si no sabemos la morfología, biología, ecología de la especie. Es solamente cuando vemos esto y sabemos lo demás, donde entramos a hacer puntos de conexión. Pero bueno, sobre el tiempo se han desarrollado distintas primers o marcadores moleculares, y se utilizan por lo general 2 genes de ARN ribosómico como una sección que es alrededor de 1000 pares de bases, que se llama
el dominio D2 y D3 del gen 28S, y también se utiliza la región ITS del ARN ribosómico. Esta región ITS tiene mayor velocidad en la evolución del gen, y esta es la más conservativa de todas. La que tiene mayor evolución de velocidad evolutiva es otro gen que es mitocondrial, citocromo oxidasa 1. Lo que he puesto aquí es la base de datos que existe en el GenBank, que es el repositorio de secuencias moleculares, y aquí tienen la información sobre los primers que se usan para la identificación de los nemátodos. En particular, el ITS se usa para muchísimos nemátodos. Estos son los mismos primers que yo uso para el estudio de nemátodos entomopatógenos. Pero estos otros son mucho más específicos. Con todos esos genes moleculares, normalmente lo que se hace es obtener las secuencias, editarlas y después construir, alinearlas y construir un árbol filogenético. Lo que les estoy mostrando acá es un trabajo de hace un par de años del doctor Subbotin del Departamento de Agricultura y Alimentación en California, y verles justamente con relación de estos genes que les mostré anteriormente, ver la relación de las especies. Acá tenemos a Aphelencoides besii, y están agrupadas juntitas, son dos especies o dos variedades de Florida. Tenemos a Rhizema botzii acá abajo, Oryza en el medio, y tenemos aquí arriba Pseudo besii, y por acá arriba, que no se ve, lamentablemente, tenemos a Fragaria. Otra de las cosas que les quería mostrar acá, también se hizo una relación con el tipo de planta que se lo ha encontrado, como rango de hospederos en forma general, mostrando cuáles son las más comunes. Y obviamente tenemos a besii relacionado con frutillas. Como les dije antes, el rango de hospederos es bien anchos. Hay más de 250 tipos de plantas en 47 familias distintas que están registradas como hospedantes de Aphelencoides, y incluyendo fresa, áster y begonia. Hay otros huéspedes, por ejemplo helechos y miembros de la familia Liliaceae, Primulaceae y Ranunculaceae, que también están asociados y a veces actúan como reservorios en zonas aledañas a la zona de cultivo. Así que eso es un punto en consideración. Bueno, veamos un poquito el ciclo de vida de estos nemátodos. Como les dije, son nemátodos foliares, y a medida que va creciendo la planta, los nemátodos se activan. Los que son, por ejemplo, Fragarie, Oryza, viven en estado de quiescencia en las semillas de arroz. Y entonces se puede guardar el grano de arroz, están acumulados ahí, lo que están haciendo es incubando el nemátodo. Cuando se planta, el riego estimula la liberación de los nemátodos de la semilla, cuando la semilla se parte germinando, y ahí salen los nemátodos que se activan y entran a penetrar por el sistema meristemático. Pueden entrar por el estoma como digamos, un atajo más rápido hacia la planta. Pero recuerden que estos nemátodos tienen estilete, así que el estilete también los ayuda a penetrar en otras partes donde los estomas no sean tan evidentes. Y el agua de irrigación o de lluvia, todo eso favorece a la diseminación, dispersión de los nemátodos. Como vimos antes, los nemátodos se reproducen sexualmente o anfimícticamente, y ya les digo, a medida que van avanzando en el tejido de la planta, profundizan en el meristema, los nemátodos van madurando, se van reproduciendo, van teniendo progenie, y eso va aumentando la densidad poblacional en la planta, que como vamos a ver en unos instantes, van a ver los daños que causa cuando se empieza a expresar la enfermedad. Aproximadamente el ciclo de vida tarda entre 8 a 13 días, dependiendo de la temperatura. Lo más frío, por lo general, que tienen de tolerancia, porque son especies muy sensibles, sería importante, por ejemplo, una recomendación que yo haría
es que ustedes evalúen las zonas que se ha afectado, correlacionarlo con la parte térmica y ver si a lo mejor esta especie a lo mejor ha estado latente en alguna otra planta alrededor de una zona de producción agrícola y se ha ido infiltrando de a poquito en el cultivo de frutilla, y a lo mejor se ha adaptado térmicamente, a lo mejor 13 grados, hoy debemos tener más o menos esa temperatura, un poco menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la temperatura? Y ver si van a tener indudablemente a estudiar la tolerancia térmica de la variedad que tengan aquí en Chile y en esta región. Ya les digo, 13 es lo mínimo, pero por lo general están entre 23 a 30 grados, que es en realidad es temperatura calurosa. Sobre todo para esta región del sur, no llegan a esa temperatura, me imagino. 30 llegan ahora, claro, bueno, con el global warming nos estamos todos padeciendo de eso. Así que bueno, eso es otra de las cuestiones. A lo mejor estaba totalmente suprimido, y ahora que están las temperaturas aumentando y la lluvia, se está expresando y haciendo estragos. Otra de las cosas, por ejemplo, esto es investigación en laboratorio. Los investigadores que estudiaron, estos autores en general, Stuart y Seigel y Hasior, estudiaron en hoja de begonia, y en ellos, en el laboratorio, el ciclo se completó entre 10 a 11 días y a 18 grados, que era más o menos el rango, uno de los rangos de tolerancia térmica que tienen. Observaron que los huevos se desarrollaban en 4 días, y de esos huevos, ¿se acuerdan que dijimos que el juvenil 2 es el que eclosiona del huevo? Maduran, pasan de juvenil 2 a juvenil 3, a juvenil 4, y después los adultos maduran en 6-7 días. También registraron que una sola hembra puede poner alrededor de 32 huevos, que implicaría tener 32 larvas nuevas de nemátodos. Y el nemátodo no puede sobrevivir en el suelo por más de 3 meses, si no tiene una planta hospedera. Por eso que entonces lo importante es ver cuáles son las plantas que están actuando como reservorio para que el nemátodo se mantenga latente. Y se mantienen latentes en las hojas, especialmente no las que están expuestas a temperatura del exterior, al aire, en las hojas que están más sumergidas, porque están más protegidos por la temperatura y demás. Y en estos estudios descubrieron que podían sobrevivir o estar en estado de latencia por más de un mes y medio más o menos. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, uno de los síntomas más importantes y comunes es la malformación del tallo. Se entran a poner como oscuros o rojizos, intensos, más de lo común, aparece zona como parece de necrosis. A veces estos nemátodos están asociados con hongos, o cuando penetran, debilitan la planta, y eso también facilita el ataque de hongos. Entonces, esta necrosis es bien importante. Las hojas es como que se arrepollan, se arrugan, las están viendo acá, aparecen necrosis o manchas, que a veces se pueden confundir también con una necrosis bacteriana. Y los estolones también se hacen más cortitos, hay también enanismo, y eso es uno de los síntomas más típicos. Las hojas también es como que se acartonan, se hacen más gruesitas, y se arrugan, se retuercen. Acá están viendo más, y esta hoja comparada con otras hojas es como que se ve más carnosa, más dura. También en la parte de los entrenudos, en los estolones, se pueden encontrar en los racimos florales. Esporádicamente también se pueden ver en el fruto, aunque no es tan común, es cuando solamente es una infección bien abundante. Pero todos estos son los síntomas que aparecen en la planta. Con respecto al manejo, por ahora, que no quiere decir que las cosas no cambien, no existe ningún nematicida que sea específico para Aphelencoides fragarie. Se han utilizado extractos vegetales de distintas plantas, por ejemplo ficus y el café, inclusive formulaciones que simplemente es como si uno preparara café,
y se enfría y se aplica a la planta. Y los investigadores que hicieron estos trabajos descubrieron que había entre 67 a 85% de control, o sea que el control no es absoluto, pero bajaba la producción de nematodos. Hay un producto químico que es el único que encontré buscando en la literatura, que se llama cerotol, pero que tampoco es un nematicida, es un fungicida o algicida. Y tiene un gran espectro de huéspedes en cuanto a hongos o a algas. Aparentemente en el estudio que está reportado ejerció un 100% de control, pero esto es en el laboratorio, o sea que a campo, signo de pregunta, no existen datos, habría que observarlo allí. Como todos ustedes saben muy bien, las cosas que pasan en el laboratorio a veces no se pueden reproducir a campo, ¿no es cierto? Por un montón de parámetros bióticos y abióticos. Este es el producto que les estoy nombrando, el cerotol, y ya ven cómo lo está rotulado, inclusive acá también lo rotulan como bactericida, aparte de algicida y fungicida. Está a base de peróxido de hidrógeno y ácido paracético, y aparentemente es formulado y comercializado. Yo les comento que no tengo idea, lo puse y no tengo experiencia de la aplicación ni nada, pero es algo que está ahí disponible y bueno, hay cuestión de probar, ¿no es cierto? Lo que yo aconsejo mejor es la parte de un manejo cultural, que esto es lo que ha dado más resultado. Y es, por ejemplo, si se trata de semillas, bueno, no por ahí en el caso de fresas, pero por ejemplo en el caso de arroz u otras plantas, como vieron, el rango de hospederos puede afectar a un montón de especies de plantas florales. Es tratar la semilla, limpieza y también aplicación de calor. Otra de las opciones también, como, bueno, sí, se pueden sumerger a veces también las semillas en el algicida o fungicida para matar las semillas. Tratar con el químico que les mencioné, sumergiéndolas en agua para activar al nematodo, o sea que para que salga y después darle un shock de agua caliente para matar a los nematodos, o sea que inducir la emergencia. También se puede afectar con esto la calidad de la semilla, así que eso también hay que probarlo para ver que funcione bien, y secarlas bien. Temperatura es otro de los factores que también, aplicación de calor es una de las opciones que pueden hacerse. Recuerden el rango de huéspedes que tienen. Lo que se aconseja principalmente es que todas las plantas que están infectadas tienen que ser destruidas inmediatamente, porque son foco de infección y de diseminación y foco de reservorio de los nemátodos. Obviamente el material vegetal hay que manejarlo con muchísimo cuidado, y lo que yo siempre digo, el problema mayor en la contaminación de este nemátodo y cualquier otro nemátodo fitoparásito es la no limpieza de las maquinarias agrícolas, de los elementos de labranza que se utilizan. La gente que va al campo y que usa botas y después va a la casa o pasa de un campo al otro. Si se alquilan tractores o materiales de labranza, también se pasan de un campo a otro y a veces ni se lavan, ni se limpian, ni nada. Todo eso causa contaminación e infección de un lugar a otro. Lo que se aconseja en este caso es verdaderamente no mantener ninguna planta, matarlas y quemarlas, porque es la única solución. Y buscar las plantas que estén en contacto, que no sean la cosecha en sí o la fresa en este caso, pero tratar de matar todo lo que haya alrededor si se sospecha de que hay plantas que podrían ser las reservorias de este nemátodo. Bien, con esto concluyo mi charla y quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes. Me imagino que tendrán preguntas y con gusto responderé las preguntas que tengan. Así que muchas gracias. No sé cómo vamos a manejar las preguntas de la gente que esté vía Zoom, pero en todo caso podemos empezar con las preguntas si hay alguien en la audiencia que tenga preguntas con respecto al nemátodo. Sí.
Muchas gracias, fantástica. Pero las placas están presentes en Estados Unidos, probablemente no está tan cercana a la parte productiva, pero hay pérdidas importantes si es que no hay un control adecuado o podemos cohabitar con el nemato haciendo una buena rotación de cultivos. No sé qué tanto la rotación de cultivos servirá porque, como vieron, el rango de especies es increíble. Como todo van a tener que probar y yo probar. Pero lo que pasa es que, claro, los productores buscan soluciones ahora, ¿no es cierto? En el laboratorio todo eso toma más tiempo. Yo no arriesgaría rotación. Me voy a poner cerca del micrófono para los que me escuchan. Yo no arriesgaría rotación, trataría de, si esto se está esparciendo y expandiendo más y más, trataría de eliminar las plantas. Y sé que eso es un dolor increíble, económico sobre todo para los productores. No sé si el gobierno de ustedes tiene algún tipo de subvención cuando, sobre todo los que son granjeros familiares, productores ya, que son los más afectados, pero es lamentable, pero este nemátodo es muy agresivo en cuanto a la diseminación. Pero sí podríamos cohabitar con él, eliminando las plantas con sintomatología evidente y que la otra se mantenga en producción y que se vea. Y también los dos factores conjugados dentro del huerto, digamos. Sí, no, yo si tuviera que tomar la decisión no cohabitaría y no sacaría, no trataría de rescatar plantas. Me imagino que ya tienen la siembra ya empezó, ¿no es cierto? ¿O estará por empezar? ¿Y ya empiezan a haber daños desde el comienzo? ¿O? Es un segundo año. El año pasado no hubo pérdidas económicas. Ese es el tema. Claro, no hubo una notoria baja en la producción. Hay que ver cómo se da este año. Claro. Pero efectivamente, nosotros como servicio hemos estado viendo la eliminación de plantas positivas, y las que están aledañas ahí hay que pudieran de una u otra manera comunicarse y transmitir el demás. Sí, y ya les digo, toda la parte de desinfección, enfatizar más que nunca el cuidado de que no voy con una palita o algo a sacar esta planta y esta misma planta lo uso para sacar esta otra, porque entonces es como que estamos inoculando, sacando de una planta a la otra. Y no poner la planta en el suelo, van a tener que ponerla en una bolsa o algo, un recipiente que sea sellado y quemar esas plantas. No tirarlas como residuo para después hacer compost o reciclaje. Doctora, hay una sola pregunta por el chat. Dice, ¿el cultivo de la papa Solanum tuberosum puede verse afectado por Aperenchoides fragaria? No sabría, la verdad no sabría. Es la única pregunta que llegó por el chat. Sí, no vi solanáceas, no vi en la lista, así que no sé. Ya. De hospederos, no vi solanáceas, no hay. ¿Más consultas? Bueno. No. Muy bien. Bueno, un aplauso entonces a la doctora Stock. Agradecer a las 160 personas que se conectaron vía Zoom, a todos los que están en la sala. Contarles que esta presentación nos permitieron, la doctora tuvo la gentileza de autorizarnos a grabarla, así que vamos a tenerla para distribuirla en nuestras redes sociales. Vamos a generar un link a través del canal YouTube de INIA, así que vamos a poder seguirlo masificando en todas las instancias que corresponden. Ya. Ya, doctora. Quemar el material y evitar que tenga lo que extraen, que está contaminado, evitar que tome contacto con el suelo. Aquí llegaron más preguntas. ¿Se han realizado estudios con nemátodos entomopatógenos y hongos para parasitar? No, que yo sepa no. Ya. Pero acá en Niña Cariaca lo van a hacer. Dice,
Si dura un mes y medio, ¿cómo puede Ujú. seguir vivo por más de 3 meses hasta replantar nuevamente? Ese es el ciclo de vida en general. Pues, lo que pasa es que depende del tipo de planta y depende del tipo de condición térmica. Sigamos aquí, a ver. Llegaron varias aquí. Y ahí decía que no se escuchaban las preguntas de acá para la plataforma, quizás Entonces que yo repita. Sí. Respecto a la importancia de los bordes y de las plantas. Ya, vamos leyendo acá. La utilización de herbicidas con glifosato y paraquat para quemar las frutillas, último año. ¿Permite eliminar el nemátodo? No que yo sepa. ¿Existe alguna característica en el suelo que sea desfavorable para el crecimiento, movimiento de estos nemátodos? Bueno, sí, no, lo que hay es más que nada es rango térmico y sí, temperaturas más que nada. Ahora no sé qué tipo de suelo. Los nemátodos en general les gusta un suelo limo arenoso. O limo, sí. Y con, claro, y buen contenido orgánico, porque estos nemátodos, y también para responder a la pregunta anterior de cómo, de la diferencia entre el ciclo de vida, estos nemátodos también, les dije, hay muchas especies que son oportunistas, y entonces cuando no tienen el hospedero indicado, se hacen micetófagos, entonces a lo mejor durante la condición desfavorable se están alimentando de hifas, de hongos que están en las plantas, en el suelo, y así sobreviven hasta que les toque llegar a un momento que es cuando la cosecha está en pleno, ¿no es cierto? ¿El enterramiento es una alternativa de eliminación en reemplazo de la quema? No, no, hay que quemar. El entierro lo están sembrando más. Lo están sembrando más. ¿Este nemátodo llegó para quedarse o existe posibilidad de erradicarlo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Espero, el deseo es que no se quede. Dice, dependiendo cómo se porten todos en cuanto a medidas de control y diseminación. después dice género de hongos como Pochonia o Paecilomyces han sido descritos por su capacidad nematicida. ¿Ha podido ver algún ensayo en campo de control biológico? No, porque yo no trabajo con este nemátodo, entonces no he visto nada, pero no he leído nada tampoco. Lo que sí he leído es que hay hongos nematófagos, que son los hongos que hacen trampas y atrapan a los nemátodos. Eso se han hecho estudios y hay un trabajo publicado donde utilizaban hongos nematófagos, que son hongos de suelo, para el control de este nemátodo. Bueno, buenas tardes. Dice, quisiera consultar cuál es la dosis de aplicación y frecuencia de extractos vegetales. No puedo responder esa pregunta porque no he hecho estudios en el tema. Tendría que referirlos a la literatura que existe y ver lo que ellos han aplicado. ¿Qué debo tener para poder ver a los nemátodos, microscopios o lupa? Sí, microscopio, no lupa. No se ven a ojo desnudo y sin tener más o menos, les diría, entre 100 a 400 veces la magnificación, no van a poder diferenciar todas las morfologías que mostré en las primeras diapositivas. ¿El ataque se ve el primer año de establecimiento, o sea, año 0, o en su segunda producción? Yo creo que el daño mayor empieza al segundo año, cuando ya la población se la ha mantenido en el suelo y se le ha dado oportunidad de multiplicarse y crecer. Buenas tardes. ¿Recomendaría la venta de plantas infestadas para mantener la actividad agrícola con medidas de control? No, no. ¿Es una alternativa volver al bromuro de metilo para desinfectar suelo? Yo creo que está fuera de la mira de todos, ya no existe más. ¿Qué condiciones de suelo favorecen el desarrollo de estos nemátodos? Sí, bueno, como les decía antes, eran suelo arenoso, limo arcilloso, con contenido orgánico, donde también crecen hongos de suelo. Dice Oriana Acevedo, Servicio Agrícola y Ganadero. Las medidas y resolución emergencial
apuntan a las medidas culturales y actualmente se han autorizado algunos productos que podrían tener algún efecto en la disminución de la población. Gracias, es una acotación que ella hace. Está bien, bueno. ¿Y sabemos qué productos son? No dice. No. Tenemos la lista, la vamos a ver después. Ah, bueno. Ella es la nematóloga que le dio el centro de Ah, Sí. qué bien. Después dice, ¿de qué manera podemos desinfectar terrenos que pueden tener nematodos de este tipo? Desinfectar, no sé, es difícil. No sé si podrían hacer tipo solarización para aumentar la temperatura, pero no sé qué efectivo sea. Hay que eliminar la planta, eso es el mensaje definitivo. Y quemarla. Y quemarla. ¿Pueden pasar de una planta a otra por el rocío? Sí, claro. ¿En qué tipo de suelo se encuentran más presentes? Bueno, ya contesté eso Ya. varias veces. Quedan dos. ¿Qué género de hongos nematófagos se han utilizado para el control de este nematodo? Bueno, lo dijo que no. Sí, ahora no recuerdo específicamente, pero son los que forman la vesícula que aborta y estrangula a los nemátodos. Y finalmente, Pamela Reyes dice, una vez detectada la plaga, ¿se puede controlar con productos químicos por 2 temporadas? ¿En qué porcentaje baja la producción? Es que no hay producto químico en realidad, ese serotol, pero no desconozco los datos a nivel de campo. No hay datos a nivel de campo de ese producto. Ya. Okay. Esas son las preguntas, doctora. Bien. Sí. Respecto a vas a tener que repetir así porque si no, no Bien. se escucha nada. Respecto a plantas que son como la misma frutilla o que son más rastreras, ¿qué chance hay de que encuentres un nemato que pienses que es este, pero lo estés confundiendo con otro? Por ejemplo, ahí podrías confundir la galia con el abacero. Entonces, puede que nosotros tengamos los dos y los estemos confundiendo porque ya tendríamos que mirar en campos laterales y cosas mucho más profundas, Sí. o hacer que sea y esas cosas. Entonces, ¿hay altas chances de que podamos tener una mezcla de los dos? O que pueda ocurrir que tú digas, ah, mira, sabes que es plagaria, pero realmente es otro nemato de vía libre que ande por ahí, que hay suelo que está arriba de la planta y lo confunda. Bien, o sea, me están preguntando si hay posibilidades de que tuviéramos dos especies distintas de afelencoides y cómo podemos hacer para diferenciarlas. Ya les dije, a ojo desnudo no se puede identificar nada. Los nemátodos, si les ven estilete, es un nemátodo fitoparásito, pero hay que ir muchísimo más allá para identificar familias o género o especie. No desconozco cómo fue identificado este nemátodo y qué metodología se usó, si fue solamente morfológica o molecular, pero sí, yo haría las dos para sacarnos de dudas. Sobre todo sería interesante, pues ya les mostré, hay una filogenia molecular con distintas especies para ver si la variedad que tienen acá, a ver evolutivamente de dónde viene, con quién está asociada. Pero sí, sí. El consumo de frutos de la política que plantas que ya han tenido un nemato puede tener un efecto nocivo para la salud de la persona. Sí, me hacen la pregunta si comer frutillas contaminadas con afelencoides causa daños para nosotros. No, los fitonematodos son específicos. Lo más probable es que las enzimas de tu tubo digestivo las acidifiquen y las maten por completo, inclusive la temperatura corporal nuestra. No. Muy bien. Ahí se bajó otra pregunta. Dice Eric Oyarzún, usted dicen que mejor medida de control es quemar plantas enfermas. Sin embargo, el SAC está recomendando enterrar plantas a 1,5 metros y aplicación de cal. Bueno, no sé, el SAC no quiero ir en contra de las reglas de ustedes, pero mi opinión sería quemarlas. ¿A qué pH de suelo se desarrolla este nemato? Muchas gracias, muy buena la presentación. Voy a aclarar algo al respecto. ¿Puede subir por favor? Aclarar algo respecto al enterramiento. Es ante la posibilidad de no quemar, de no poder quemar porque no hay autorización en la zona para quemar, pensando en grandes cantidades de plantas que se pudiesen quemar.
Pero efectivamente lo que estamos recomendando es que las plantitas se quemen y cuando no se puede, la alternativa que queda es el enterramiento. Bien, bien. Gracias. Ahí respondía una colega del SAC. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para la doctora por su presentación. Nuevamente agradecer a quienes estuvieron conectados, a quienes esperamos haber resuelto las preguntas. Así que nos conectamos en una próxima oportunidad y como les dije, esta presentación va a estar disponible en nuestras redes sociales de INEA Carillanca para que puedan revisarla con posterioridad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.